Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Alex Camilo Arroyo y estoy aquí listo para comentarles a ustedes algo de lo que hemos hecho en este trajinar por la vida de la radio, de la locución, del periodismo. Inicié desde muy pelado, agradezco mucho a grandes de la radio, entre ellos a un amigo que me dio la oportunidad de llegar a leer comerciales, a la voz de Benalcázar de Todelar, a Gustavo Adolfo Valencia Ayala, a Conrado Montoya Carvajal, que después de yo ser un joven que ayudó a pintar puertas, porque a mí me gustó trabajar esta construcción para ayudar con algo en mi casa, y por las cosas de la vida, en un carnaval, en un festival, presentando un servicio social, me escuchó un amigo y al parecer le gustó pues mi humilde timbre de voz, me llamó de una a leer comerciales a Todelar, y así fui comenzando. Ya como a los 2 meses me soltaron un espacio que se llamaba Éxito, Solo Éxito. Y el que me entregaba el turno a mí casualmente era un amigo que yo quiero mucho y al cual le agradezco mucho, que se llama Miller Giraldo Manjarres. Él terminaba a las 6 de la tarde los sábados y yo iniciaba de 6 a 6:30 de la tarde en Todelar. Y así nos fuimos de largo. Y como la vida es como un ajedrez, pues resulta que Miller en aquel entonces era el chacho del sonido, el pionero del sonido, era Miller Giraldo Manjarres con la 8ª Sinfonía. Entonces él necesitaba animadores y me llamó a que fuera a presentar viejotecas, rumbotecas y orquestas. Comenzamos trabajando con orquestas pequeñas de aquí de Popayán, entre ellos la Superbanda, los Fénix de Colombia, la Gran Integración, la Fuga, entre tantas agrupaciones. E irónicamente llegué yo a ser parte de la Gran Integración como el animador central de ellos. En los Fénix de Colombia era el Chiqui Rodríguez y luego se conforma la Salsa Nobel y el presentador de la Salsa Nobel era Miller Giraldo Manjarres. Ya cuando Miller no podía, me llamaban a mí y resulta que yo me le terminé quedando con el puesto porque me convertí en el presentador principal de la Salsa Nobel, que era la orquesta más tesa de los caucanos en aquella época. Bueno, anécdotas, muchísimas. Pero antes de las anécdotas, yo les quiero recordar que soy una persona con discapacidad. Jamás me he sentido discapacitado porque no lo soy. Soy una persona con discapacidad desde los 2 años, porque hasta los 2 años era un tipo muy lindo, muy pintoso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Agradezco mucho, o sea, adoro Cali, pero también adoro Popayán, porque en el Hospital Departamental de Cali hicieron mucho por mí, pero sobre todo mi madre, que amo tanto. De las anécdotas, estamos haciendo un trabajo en Legli, que era el almacén de Luis Martínez Ospina, Bigote, se llamaba él, que en paz descanse. Cuando estoy yo haciendo la animación, llega un negro con los zapatos rotos y me dice: hey, ¿tú conoces a Bigote? Y yo: sí señor, este negocio de él. Yo: dile que lo necesito yo, me llamo Álvaro del Castillo. Imagínense usted, claro, ya se lo llamo. Luego él habla con Bigote, sale y me dice: oye, ¿tú conoces de pronto al señor Guido Ruiz Caicedo? Le dije: claro que conozco a Guido Ruiz Caicedo, porque era el director de la Gran Integración. Y yo fui el que llevé a Álvaro del Castillo y lo presenté con Guido Ruiz. Y en ese encuentro fue donde se formó la famosa Salsa Nobel, con la cual comenzamos a viajar a diferentes partes del país, incluso ya comenzamos a vivir de Colombia. Anécdotas con Guayacán. Miller Giraldo, mi buen amigo, era el chocholeado de Jairo Varela con el grupo Nietzsche. Y en esos trajinares de la vida conocí a Alexis Lozano de la Orquesta Guayacán y junto a Nino Caicedo, que Guille quiere tanto. Entonces nos volvimos tan amigos con Alexis y yo me convertí en el animador de Guayacán, de la Orquesta Guayacán, y Miller era el animador del grupo Nietzsche. Entonces veíamos así como en un contrapunteo. Tanto así que en una festividad que organizaba Tropicana en la Plaza de Toros, se presentaba el grupo Nietzsche, pero como estaba Arle Ramírez, que estaba de rival con James Polinara, le dijo a Miller que él no fuera a presentar al grupo Nietzsche porque no le gustaba y que podían terminar la amistad. Miller no fue a presentar al grupo Nietzsche. Entonces me llamó James Polinara a mí y yo llegué a la Plaza de Toros y yo presenté al grupo Nietzsche. Pues hasta ahí llegó la amistad con Arle Ramírez Giraldo, que era el director de Tropicana en aquel entonces. De Bienvenida Estéreo en aquel entonces, trabajando con el grupo Nietzsche. Y después de eso nos hicimos muy amigos con el maestro Jairo Varela Martínez, con los músicos. O sea, tenemos
un trajinar bastante extenso, anécdotas también de haber trabajado con Gilberto Santa Rosa, el día que iban a bajar a todos los de la tarima, cuando dijo, no, ese chiquitito se queda allí porque es el presentador de Gilberto. O sea, cosas que yo jamás soñé y ahí estamos.